De la pregunta a la respuesta. La construcción del aprendizaje histórico, ético y reflexivo en nuestras prácticas en el Centro de Educación Media 147. Somos estudiantes de profesorado de Historia en la Universidad Nacional del Comahue. Mi nombre es Eleana Peralta y junto a mi compañera Andrea Quiroga vamos a analizar el aprendizaje y construcción del pensamiento histórico de nuestros estudiantes de tercer año del CEM 147 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, el cual mediamos en 4 clases de 70 minutos cada una. La institución que mencionamos es un vespertino de adultos con un contexto particular, ya que los estudiantes son trabajadoras y trabajadores y cabezas de hogar, enfrentando dificultades socioeconómicas que afectan su asistencia y rendimiento escolar. Muchos no cuentan con servicios básicos como acceso a Internet o computadoras, lo que limita en algunas ocasiones su desarrollo académico. Cabe destacar que la institución cuenta con un centro infantil que favorece a los padres a sostener la cursada, ya que se cuida de los niños y niñas durante el horario de clases. El tema que nos asignó la profesora coformadora Tatiana Marquic para trabajar fue la Revolución Cubana. Y en nuestra unidad didáctica nos propusimos desarrollar el periodo que va desde 1952 a 1962, donde nos centramos en la transición que sufrió el proceso revolucionario, el cual inició como un levantamiento insurgente y fue transformándose hasta declararse como una revolución socialista. Para lograr nuestro objetivo, fuimos trabajando en desarrollar diversos materiales que nos permitieran ir abordando la temática desde lo micro hasta lo que consideramos importante de dicho proceso histórico. Si bien tuvimos 4 clases, hoy, para poder abordar el tema que nos reúne, que es la construcción del aprendizaje histórico a través de la escritura escolar en nuestros estudiantes, nos centraremos en la tercera y cuarta clase. Sin embargo, haremos un breve recorrido en las 2 primeras clases. En un primer encuentro, considerando lo propuesto por Gutiérrez y Pajés, decidimos comenzar con un juego de roles, para que los estudiantes pudieran introducirse en el tema con las preguntas vinculadas al quién, cómo, cuándo, qué querían, por qué lo querían, con el objetivo de lograr lo que los autores denominan la descripción del conocimiento social, donde él o la estudiante logra identificar y procesar quiénes fueron los actores sociales, los hechos, las motivaciones de la Revolución Cubana. Para cerrar dicho proceso, realizamos unas consignas y fuimos armando mediante el juego un cuadro que contiene dicha descripción. En el segundo encuentro, y mediante una lectura colectiva considerando Heisenberg de una ficha de cátedra que desarrollaba el proceso de revolución desde 1952 con el derrocamiento de Fulgencio Batista hasta 1962 cuando Fidel Castro declara que la revolución cubana era una revolución socialista. Con este material y mediante la lectura colectiva fuimos construyendo en conjunto el proceso histórico que también reflejamos en un cuadro compartido. Ahora sí, como dijimos con anterioridad, comenzaremos a analizar la construcción del pensamiento histórico a través de la escritura de nuestros estudiantes, focalizándonos en la tercera y cuarta clase. En la clase del 25 de octubre de este año, que fue nuestro tercer encuentro, a través de un poema que utilizamos como fuente, que leímos en el aula de manera colectiva nuevamente, nos propusimos abordar una de las políticas que dio mayor sustento a la Revolución Cubana. Esta es la reforma agraria. Elegimos trabajar principalmente esta política de Estado porque consideramos que fue clave para el campesinado y para lograr que la clase trabajadora apoye, defienda y sostenga la revolución. Una vez que leímos el poema entre todos y todas, lo que fuimos interpretando, guiado por los conocimientos adquiridos de las otras clases, lo interpretado, guiado por los conocimientos adquiridos de las otras clases, propusimos 2 consignas. 1. ¿Qué te generó a vos el poema? ¿Por qué? 2. ¿Qué efectos y o consecuencias considerás que tuvo esta ley en el pueblo cubano? Y para la revolución, ¿por qué? En esta ocasión buscamos que la primera pregunta focalizara en el pensamiento ético de los estudiantes, ya que el material propiciaba dicho conocimiento, dado que se trataba de un poema de un campesino motivado por el apoyo de sus compatriotas. En este caso, seleccionamos 2 respuestas que a continuación analizaremos. La evidencia número 1 de un estudiante dice: este poema me genera empatía y alegría al saber que este campesino tiene apoyo en su lucha para la reforma agraria. En este caso, el estudiante manifiesta sus emociones y sensaciones que le provoca el poema. Vemos como al comprender
El proceso histórico y los acontecimientos de la Revolución cubana alcanza a ver el gran sentido que tuvo la reforma agraria y logra así poder expresar empatía y su propia valoración hacia el poema. Además, al preguntarles el porqué de sus emociones, buscamos que sus respuestas sean argumentadas, situación que se logra en el que manifiesta que el campesino obtiene el apoyo de su propia lucha. A continuación, leeré la evidencia número 2. Es un poema que transmite la alegría, el poder dar o entender lo que se logra con la revolución. Es porque con el sacrificio de mi trabajo dieron muchos sacrificios para lograr ser escuchados. Hoy es parte tuya, también es tu logro, porque desde tu lugar y con tu apoyo lo logré. Hoy me llevo un triunfo, mi herramienta con tu marca, que me recuerda que sos parte de esta lucha. Vemos en esta respuesta una construcción argumentada desde la valoración ética personal de la estudiante. Y aunque su escritura está por momentos en primera persona, desde la explicación oral que nos brindó logramos comprender su narrativa vinculada a la empatía y al significado de esta ley para el pueblo cubano. Por otra parte, en la respuesta 2, mediante la argumentación, pretendíamos que pudieran manifestar los efectos y las consecuencias que provocó la reforma agraria, tanto en el pueblo como para la revolución en sí. En este caso, vamos a analizar la evidencia escolar número 3. Para el pueblo cubano fue bueno, ya que la ley de reforma agraria buscaba eliminar el latifundio. Con la entrega de tierras y títulos de propiedad, el efecto en la revolución fue que no importaba la clase social, ya que todos están en la misma lucha y fueron escuchados. En esta respuesta vemos que explica las consecuencias de la reforma agraria, tanto para el pueblo como para la revolución. También observamos que logra comprender que dicha reforma fomentó el apoyo de la clase trabajadora y campesina a la revolución. Y considerando lo que propone el autor Pla, encontramos que su escritura es en pasado, evidenciando temporalidad. En nuestro último encuentro, decidimos realizar un juicio moral a la revolución, donde nuestro propósito era lograr que mediante el análisis de estas respuestas, el objetivo inicial de la revolución se logró, sí, no, cómo y por qué, los estudiantes pudieran responder no solamente desde la empatía y la reflexión personal, sino que pudieran expresar su postura social y política ante la revolución cubana y sostenerla mediante argumentos históricos. Nos parece importante aclarar que no entraría en consideración su posicionamiento, ya sea a favor o en contra de la revolución, dado que el ejercicio no buscaba marcar una tendencia, sino por el contrario, lograr un pensamiento crítico hacia el proceso histórico que veníamos estudiando. La metodología del juicio fue la siguiente. Trabajamos en dos grupos en donde unos representaban a los fiscales acusadores y otros los defensores de la revolución. Para ello utilizamos unas planillas como instrumento de trabajo donde expresarían los hechos por los cuales acusan o defienden, según el caso, a la revolución, las pruebas que debían ser argumentadas y el pedido hacia el juez. Luego de presentadas y leídas de manera colectiva ambas argumentaciones, se indicó la siguiente consigna de manera escrita. ¿Qué posicionamiento, tanto en lo político como en lo social, tiene usted frente a la revolución cubana? ¿Por qué? Los y las estudiantes oficiaban de jueces de manera individual. Dejamos a disposición evidencia de estas fichas para ser leídas, analizadas. A continuación, vamos a pasar a analizar la evidencia escolar número 4. Estoy a favor de la revolución cubana porque hubo un cambio en cómo era todo, donde hubo una fomentación en la educación, donde hubo una reforma de la ley agraria, hubieron muchos beneficios, tanto como para las mujeres como para los hombres, donde se logró una mejoría para el pueblo cubano, pero lo que no estuvo bueno es que fue la represión a las personas. Al final, se pudo derrocar a un dictador para un bien y un cambio para el pueblo cubano.
Se observa un evidente posicionamiento a favor de la revolución y sus argumentos en forma clara, lo cual nos permite pensar que esta estudiante evidencia aprendizaje desde la toma de decisiones, como nos sugiere Pagés. También observamos construcción de un pensamiento histórico tanto ético como argumentativo, lo que se plasma en su escritura, en la anterioridad y posterioridad, y un claro entendimiento de rupturas y continuidades. Por último, analizaremos la evidencia escolar número 5. La escritura de la estudiante dice lo siguiente. Los presidentes de los países se deben a sus pueblos, como los representados del pueblo. Deben ser con su pueblo escuchados, velar por su situación social, vivienda, salud, educación. Cuando el gobierno no vela por su pueblo y lo oprime, cuando se ocupa del extranjero y de su riqueza, no está bien. El pueblo debe ser siempre escuchado y sus necesidades cumplidas en libertad, justicia, sin guerras, sin muerte de personas inocentes. Diferentes personas fueron voceras para hacer saber al resto del pueblo y otros países su situación económica. Fue necesario que el gobierno sea derrocado para poder ser dueño de las tierras y mejorar la calidad de vida, pero logrando sobrevivir con la vida que tenían en sus manos, trabajo y vida. La estudiante hace una reflexión final que dice, no hay nada mejor que vivir en libertad. En esta respuesta vemos un indudable posicionamiento social y político ante la revolución, logrando responder a la consigna, donde la estudiante escribe bajo la lógica de la contextualización supuesta, dando por sentado que nosotras comprendemos lo que está hablando sin la necesidad de entrar en detalles. Por otra parte, también vemos cómo distingue las causas de los hechos que fuimos recorriendo en cada encuentro. También refleja las motivaciones de los diversos actores mostrando empatía hacia un sector oprimido. Además, identificamos que en su escritura escolar relaciona hechos históricos. A modo de finalizar, concluimos que si bien entendemos que siempre hay aprendizaje escolar, en nuestra experiencia en las prácticas profesionales situadas, pudimos dar cuenta que, en algunos casos, se logra evidenciar mayormente mediante la escritura dicho aprendizaje, mientras que en otros lo alcanzan mediante la oralidad. Nos parece relevante resaltar en esta instancia conclusiva que, por ejemplo, teníamos un estudiante con adecuación de quien no teníamos conocimiento del diagnóstico, pero que podíamos ver claramente la construcción narrativa oral muy rica que compartía en cada encuentro. Asimismo, consideramos que el pensamiento histórico escolar, en los casos analizados, muestran temporalidad, empatía, explicación, argumentación, y creemos que esto se logró gracias al trabajo reflexivo y contextualizado que realizamos sobre los materiales escolares ofrecidos a nuestros estudiantes, como también al labor áulico de pregunta y repregunta, necesario para mediar tanto el conocimiento como la construcción del mismo. No podemos dejar de mencionar que fue significativo y enriquecedor en nuestras prácticas contar con la observación crítica y analítica de nuestra tutora, la profesora Virginia Tano.